La sentencia ya estaba dada. El mundo antiguo tenía los días contados. No era un rumor, ni una amenaza distante. Era una realidad caminando silenciosa hacia la humanidad, mientras ésta seguía viviendo como si nada. Pero antes del colapso, Dios entregó un proyecto. Uno tan grande, tan extraño y tan preciso que solo podía venir de Él. No era un plan de emergencia. Era una intervención directa. El futuro no se iba a salvar con fuerza, sino con obediencia. Y en un mundo que se había acostumbrado a ignorar toda advertencia, la obediencia de un solo hombre sería suficiente para abrir una puerta hacia una historia completamente nueva. La instrucción llegó sin adornos. «Hazte un arca de madera de gofer». No era una caseta reforzada, no era un refugio improvisado, no era algo que pudiera levantarse en unas semanas. Era una orden que cargaba consigo el peso del juicio más grande que el mundo había enfrentado. Un arca, una estructura destinada a resistir un desastre global, una respuesta divina ante una corrupción humana que ya no tenía cura. Dios no habló con poesía, habló con la claridad de quien entiende mejor que nadie el tamaño del desastre que viene. Y Noé escuchó como quien sabe que lo que está por construir no es solo una obra física, sino un puente para el futuro de la humanidad. El mundo alrededor seguía igual, pero dentro de Noé empezó a formarse algo distinto, una urgencia, una brújula, una certeza de que cada día contaba aunque nadie más lo notara. Dios entregó los planos con exactitud milimétrica. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Traducido hoy, es una estructura colosal, casi 140 metros de largo, más de 20 metros de ancho y una altura comparable a un edificio de 4 pisos completos. Solo imaginar algo así ya requería una fe inusual, pero construirlo, eso era otra historia. Noé estaba recibiendo el diseño de una obra titánica, un proyecto que exigiría años de trabajo continuo, dedicación absoluta y una convicción que no se quebrara ni con el cansancio, ni con las burlas, ni con la soledad del proceso. El arca no estaba hecha para navegar, no era un barco para explorar mares, era un refugio diseñado para sobrevivir una catástrofe sin precedentes, para mantenerse en pie cuando todo lo demás se derrumbara, para flotar cuando el mundo entero quedara bajo agua. Cada medida era en realidad una advertencia silenciosa. Si esto es lo que se necesita para resistir, lo que viene será imposible de enfrentar sin este refugio. Dios detalló también la forma del arca. No dejó nada a interpretación. Compartimentos internos para distribuir peso y proteger especies. 3 niveles completos que permitirían albergar lo necesario para un nuevo comienzo. Y un revestimiento de brea por dentro y por fuera. Una capa oscura, gruesa, capaz de volver la estructura totalmente impermeable. Como si Dios estuviera recordándole a Noé que nada debía filtrarse. Ni una gota, ni una duda. En la parte superior, una ventana, una apertura que permitiría entrar luz y aire cuando el mundo estuviera sumergido en el momento más oscuro de su historia. Y a un costado, una única puerta, un umbral simple, rectangular, pero con un significado inmenso. Era la delgada línea que separaría la vida del mundo, que desaparecería bajo el diluvio. Nada era simbólico, nada era decorativo. Cada trazo tenía función, cada detalle tenía propósito. El arca era más que madera, era una declaración divina. Esto es lo necesario para sobrevivir lo que viene. Y mientras Noé observaba las dimensiones, la estructura, el diseño, entendió que no solo estaba construyendo un refugio, estaba construyendo el futuro. Entonces, Dios reveló el porqué de todo esto. Traigo un diluvio de agua sobre la tierra. No un fenómeno local, no una tormenta prolongada, sino un colapso total, un reinicio global. El fin del mundo tal como Noé lo conocía. La tierra sería cubierta, los montes desaparecerían bajo el agua y toda vida fuera del arca perecería. En medio de esa destrucción, el arca sería el puente, Noé y su familia, cada especie animal que Dios enviaría, y la posibilidad real de un nuevo comienzo. El arca no era un plan de escape, no era una balsa que huía del desastre.
Era el primer capítulo de una nueva historia para la humanidad. Un capítulo que solo sería posible si Noé obedecía cada instrucción exactamente como la había recibido. Y aunque la magnitud del juicio era inmensa, el propósito era más grande: preservar la vida, no destruirla, transformarla. El texto lo resume con una frase que vale más que cualquier explicación. Y lo hizo así. Todo lo que Dios le mandó, lo hizo. No buscó alternativas, no pidió aclaraciones, no ajustó medidas, no negoció los detalles ni intentó agregar su toque personal. Solo obedeció, y esa obediencia silenciosa se convirtió en la línea de vida del mundo cuando parecía no quedar ninguna. Mientras los demás seguían viviendo como si nada fuera a cambiar, Noé comenzó una obra tan grande que sería imposible de ignorar. Un monumento a la fe que se levantaba frente a la incredulidad del mundo. Una advertencia visible, constante, en forma de madera. El arca no solo se construía en el terreno, también se estaba construyendo en el corazón de Noé. El juicio se acercaba, el plan estaba en marcha, y el arca, todavía en construcción, ya era un recordatorio viviente de que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La madera se levantaba, la brea oscurecía las paredes, el sol caía diferente, el viento hablaba distinto, la tierra parecía anticipar algo. En el próximo episodio, la cuenta regresiva, un anuncio inesperado que reduciría el tiempo del mundo a solo 7 días. El reloj de la humanidad estaba a punto de detenerse y volver a comenzar. Aula Blogs. Creamos mientras contamos.